Hola, bienvenidos al canal de Namen Lowsen. Hoy voy a hablaros del libro de Vladimir Nabokov, Pálido Fuego. Bueno, para empezar, y como ya es tradición en mi canal, voy a explicaros de la historia de cómo llego yo a este libro. Y resulta que este verano había planificado la lectura de libros con un volumen de páginas importantes. Y antes de empezar su lectura he ido leyendo libros de menos extensión. Entonces el fin de semana pasado me tenía que llegar uno de esos libros que quería leer, pero no les había llegado. Así que en mi lista de libros pendientes que tengo de leer había escritores como Kafka, Bernhard, Nabokov. De Bernhard estaba a corrección, que según el índice de niebla que os hablé en un vídeo anterior, pues necesitaría una erudición de 349 años estudiando filología para poderlo entender o algo así, decía este índice, producto de un algoritmo. Y aunque no creo en los algoritmos, como ya sabéis, no quería algo muy complicado para el fin de semana. Así que finalmente me decidí por Nabokov y cogí Pálido Fuego. He de reconocer que yo todavía no me he leído Lolita, su libro quizás más mediático, más famoso. Solo he leído Aquí, Hada o El Ardor. Hace mucho tiempo y es un libro fascinante, me gustó muchísimo, uno de los grandes libros que he leído sin duda alguna. Así que de este había oído hablar mucho, muy bien. De hecho hay una editorial, si no recuerdo, que se llama Pálido Fuego. Así que, bueno, tenía ganas de hincarle el diente. Una de las cosas que me ocurre es que no suelo leer el prólogo de los libros, salvo cuando el prologuista me llame la atención, ¿no? Entonces, este libro cuenta un prólogo, tiene un prólogo, ¿vale? Que veis aquí el prólogo. Y el que escribe el prólogo es un tal Charles Kimbote le voy a llamar, porque me hace más gracia el nombre. Y cuando busco no lo conocía, y cuando busco por internet quién es este Charles Kimbote, me doy cuenta de que era un personaje del libro, con lo cual, bueno, empezamos bien el libro, muy buena sorpresa, ¿no? O sea, el que hace el prólogo del libro es un personaje del libro, con lo cual hay que leerlo sí o sí, forma parte de la historia del libro. Ahora os explicaré un poco de sinopsis, se puede hacer sinopsis de esta maravilla del libro. El libro gira en torno a un poema titulado Pálido Fuego, escrito por un poeta famoso llamado Shade justo antes de morir. Todo lo que conocemos de dicho poema es a través de un profesor universitario llamado Kimbote, que es el prologuista que antes os he hablado, que unos meses antes de la muerte del poeta va a trabajar en la universidad que también era docente del poeta. Kimbote había alquilado una casa cercana donde vivía el poeta y su mujer. Entonces toda esta historia está contada desde el propio Kimbote. Una de las cosas que nos cuenta el propio Kimbote es que el poeta va a ser asesinado. Y entonces Kimbote, para ayudar a la viuda, del que ya según el propio Kimbote se había convertido en su querido amigo, el poeta Shade, justo después de la muerte del poeta, hace firmar a la viuda un acuerdo mediante el cual su marido le había entregado el manuscrito del poema Pálido Fuego a él, y él se hacía responsable de la publicación del mismo, con sus comentarios y en la editorial elegida por él. Y los beneficios de todo serían exclusivamente para la viuda. Entonces el libro se divide en tres partes: el prólogo de Kimbote, el poema de Shade y los comentarios que hace Kimbote del poema. También hay un índice al final del libro con los nombres de los personajes y también escrito por el propio Kimbote. Entonces, lo que llama la atención es que primero Kimbote es el que nos dice cómo hemos de leer el libro. Primero los comentarios, dice, después el poema y comentarios de forma conjunta. De hecho, dice, lo mejor es comprarse dos libros. Por un libro
Tienes abierto por donde están los poemas y otro libro por donde están los comentarios para no tener que ir y volver. Yo el problema este lo he solucionado utilizando dos puntos del libro. En uno era por donde iba del poema y el otro por donde iba de los comentarios. Entonces, lo interesante o de las muchas cosas interesantes que tiene este libro es que a medida que vas leyendo los comentarios que hace del poema, detectas como una obsesión del propio escritor en torno a la figura del poeta, con lo que hace que cada vez más desconfíes de la veracidad de lo que estás leyendo. En el libro también se mezcla el suspense, ya que va contando a través de las notas del poema historias sobre un lejano reino que se llama Zembla, del cual habla de cómo se escapó su rey después de que fuera cogido prisionero en un golpe que se produjo en dicho reino. También se habla cómo dicho gobierno encarga a un sicario llamado Gradus la misión de asesinar a dicho monarca. Eso, unido a que sabemos de que el poeta fue asesinado, genera un suspense que busca hallar respuestas a todas estas cuestiones, aunque sabes que dichas respuestas solo pueden venir del propio Quimbote, del cual, como ya he dicho antes, cada vez te fías menos de lo que cuenta. También tiene sus toques de humor, como por ejemplo cuando Gradus intenta matar al imitador del rey en un hospital y ves un poco lo desastre que es, ves como un personaje un poco desastre, ¿no? El libro es un tricky constante, es un engaño constante, es un divertimento constante. Es como una ficción dentro de la realidad, a su vez que esa realidad está dentro de otra ficción. De hecho, aquí el autor referenciado no es el autor del libro en la ficción, pero sí en la realidad. De hecho, parece que el autor no debería ser Nabokov, sino Quimbote. Y según he escuchado, dicen que esa era la primera idea del propio Nabokov, que la editorial no aceptó porque este libro está escrito después de que escribiera Lolita, que fue un éxito de ventas. Incluso el poema de Pálido Fuego incluye una referencia a Lolita en el verso 679, y hay un comentario de Quimbote preguntándose por qué usó ese nombre y no otro para el título de la novela de nuestro poeta, identificando así el personaje de ficción con el escritor real de esta novela, Nabokov. Ya os digo, es un libro de las volteretas, de las idas y venidas. De hecho, el poema no es un verdadero poema, sino una ficción de poema, al igual que los comentarios del mismo que hace Quimbote. En el verso 971 del poema, que dice lo siguiente, dice: creo que entiendo la existencia, por lo menos una minúscula parte de mi existencia, solo a través de mi arte, en términos de placer combinatorio. Y si mi universo privado se expande correctamente, lo mismo ocurrirá con el verso de las galaxias divinas, del cual sospecho que es ya un yámbico. Bueno, os leo este extracto, porque me ha recordado un poco la definición de arte que ya os comenté en el libro que hizo Giorgio Agamben en su libro Creación y Anarquía, entendiendo el arte como una manera de vida. Bueno, ¿qué más puedo esperar de un libro? Un libro que es una sorpresa constante hasta la última de sus páginas. No quiero destripar más el libro por si queréis leerlo. Es un libro de infinitos argumentos. Y por último, dejo en el aire algunas de esas maravillosas preguntas que dejan la lectura de este magnífico libro y que no tienen una respuesta verdadera como el propio libro Pálido Fuego. Las preguntas serían: ¿nos apropiamos de los libros que leemos dándole la forma que nos gustaría que tuvieran? Y en el resto de las cuestiones de la vida, ¿nos ocurre lo mismo? Gracias por escuchar y bueno, cualquier punto de vista sobre este libro, sobre cualquier cosa de literatura, pues serán bienvenidas y las agradezco.